Buenas tardes, saludos, le damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad donde estamos en nuestra aula digital, nuestro centro educativo, para nosotros hoy tener una clase sobre un tema que creo que es necesario que nosotros le prestemos atención, un tema nuevo que comenzamos esta semana y lleva unas palabras sencillas conocidas como convicción. Seguramente usted conoce ese término o conocemos lo que significa o creemos conocer lo que significa esto, la palabra convicción. Y hoy queremos a la luz de la palabra ver cómo en el contexto bíblico grandes hombres de Dios, como en este caso el apóstol Pablo, usó este término y usaba este término. Y la razón de por qué él usaba este término. Una de las cosas donde vamos a basar esta clase es segunda de Timoteo. El apóstol Pablo, un hombre que nunca dejó de discipular. Siempre el apóstol Pablo mantenía un vínculo con la mayoría de sus iglesias o la iglesia que él apostolaba y que en algún momento algunas de ellas pastoreó. Siempre mantenía un vínculo de educación impresionante. Y para nadie es un secreto que el apóstol Timoteo, aquel joven pastor de la iglesia de Roma, él era uno de sus discípulos por excelencia. Y aquí en esta carta, en segunda de Timoteo, él usa algunas frases que es importante que nosotros las tengamos presente cuando tengamos que ver sobre el tema de convicción. Segunda de Timoteo capítulo 1, del verso 12 al 14, dice lo siguiente. Luego vamos a leer 2 de Timoteo y nos vamos a ir al capítulo 3, verso 14. Pero el capítulo 12 dice, el capítulo 1, perdón, dice lo siguiente. Por lo cual, por esta causa, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Luego, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Cuando usted lee estas cartas, hermano, usted va a ver o vamos a ver un gran contenido de consejería. Un alto porcentaje de consejería está envuelta en estas conversaciones del apóstol Pablo con Timoteo. O sea, Timoteo estaba siendo formado, estaba siendo, prácticamente formateado, vamos a usar esa palabra, para lo que le venía. Y una de las cosas que a veces nosotros no tenemos presente, por alguna razón se nos olvida, es que nosotros como creyentes a veces se nos olvida lo que es el depósito o lo que es la descripción de la palabra creer. La Biblia nos habla muchas veces y infinidad de veces, sobre todo en los evangelios, se usa el término creer. O sea, se supone que la gente que se movilizaba con Cristo, sean sus discípulos o sean otros simpatizantes de la fe, eran hombres que creían, o sea, que estaban claros en por qué había una conexión especial con Cristo. Entonces, esto es importante que nosotros lo refresquemos en nuestra vida, porque por alguna razón se nos olvida esto, que nosotros somos ¿qué? Creyentes, pero creyentes ¿en qué? En la manifestación de lo que es la fe, pero no una fe conceptual, sino una fe que se está movilizando, una fe activa, una fe que nos está llevando
a que tenemos que mantenernos como creyentes. O sea, es un estado. Nosotros como seguidores de Jesús, de su reino, de su gobierno, nosotros tenemos que tener eso en nuestra vida como un estado. O sea, no es que somos creyentes porque una vez aceptamos a Cristo, reconocemos a Cristo, reconocemos el esfuerzo, reconocemos el sacrificio en la cruz del Calvario y pareciera que ahí se nos acaba todo. Pero eso no puede ser. Tenemos que mantener ese estatus, ese modo de creyente en todo tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros, esa influencia de fe que tenemos nosotros en nuestra vida, si eso va menguando, y el apóstol Pablo, usted lo va a ver más adelante, cómo le hace hincapié a Timoteo de que no descuide su depósito. Y yo quiero, antes de entrar de lleno a todo esto, aclarar esto, porque esto es determinante. Muchos cristianos, muchos creyentes, porque comienzan a menguar, porque el depósito comienza a verse vacío. Entonces el gran contenido que tenía a través de esa relación con Dios, pero también es importante la relación de los creyentes con los creyentes. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces la palabra nos aconseja que nosotros oremos los unos por los otros, que nos animemos los unos por los otros, y entonces a veces esa parte se nos olvida. Pensamos que nosotros podemos emprender toda esta relación con Dios de forma solitaria, y esto no es posible. Por eso usted ve que se ha constituido la iglesia. La iglesia, que es una comunidad de creyentes juntos, no una comunidad de creyentes esparcidos, sino que ellos caminamos juntos. Caminar juntos, ¿qué significa? Que mantenemos una comunidad activa en cuanto a lo que creemos. Entonces esto es importante, lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Pero antes de entrar a lo que es el depósito, fíjense que él le dice: guarda mi depósito para aquel día. Entonces usted tendría que preguntarse, o nosotros teníamos que preguntarte, ¿a qué día se refiere el apóstol Pablo? ¿Qué día está profetizando el apóstol Pablo en la vida de Timoteo, que le está diciendo: va a llegar un día muy especial en tu vida donde tu depósito, donde vas a necesitar de ese depósito, donde no va a estar el pastor a tu lado, a lo mejor no va a estar el apóstol a tu lado, a lo mejor no va a estar el consejero a tu lado, a lo mejor no está esa hermana que siempre te asiste, o el hermano que te asiste, o ese discipulador. Entonces, ¿qué es lo que te va a mantener fuerte? El depósito. El depósito. Ahora, un depósito vacío no tiene sentido. Un depósito sin contenido no tiene sentido. Entonces, no es un depósito por depósito, es un depósito pero lleno. ¿Lleno de qué? De toda esa consejería. Entonces, una de las cosas que mantiene el depósito lleno y lo mantiene activo y lo mantiene con esa capacidad de respuesta inmediata para cuando llegue aquel día, es la palabra convicción. Entonces, el apóstol Pablo le hace énfasis a Timoteo de que tienes que ser y estar convencido. Lo primero que él le aclara, hermano, de una forma determinante, es que le dice: por lo cual, por esta causa. Usted como creyente tiene que tener claro, y esto es algo que nosotros le aconsejamos a todas las generaciones, sobre todo las generaciones jóvenes. Hay que tener claro que usted debe identificar su causa, la causa por la cual usted está convencido, la causa por la cual usted camina, la causa por la cual usted quiere emprender, la causa por la cual usted tiene esperanza. Entonces, esa causa es lo que nosotros llamamos el blanco de todo esto. Entonces el apóstol Pablo lo primero que le dice a Timoteo: por lo cual, por esta causa padezco. ¿Cuál era la causa del apóstol Pablo? La causa se llama Cristo. Por esta causa. Pero no me avergüenzo de que esa sea la causa, porque yo sé en quién he creído. Por favor, note esta
frase que usa el apóstol aquí, porque yo sé en quién he creído. Entonces, esto es vital que nosotros podamos extraerlo de la palabra convicción. Tenemos que identificar la causa. Ese es un punto que usted tiene que poner ahí. Para yo estar convencido en lo que he creído, tengo que tener la causa clara. Por eso el apóstol Pablo pone un término muy impresionante cuando dice prosigo el blanco. Esa es mi causa. Mi causa es Cristo. Mi causa es la fe a través de Cristo. Y entonces cuando él dice, porque yo sé en quién he creído, ya su convicción estaba siendo sólida. Y estoy seguro que es poderoso ¿para qué? Para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el mundo? Que la mayoría de los creyentes, por alguna razón, se les ha olvidado que hay que guardar un depósito. Fíjense lo que ha sucedido, que ahorita las iglesias, las congregaciones en la mayoría partes o en casi todo el planeta no pudieron juntarse o dejaron de juntarse, tuvieron que estar conectadas por algunos otros medios, a través de medios que antes no se usaban para esto. Entonces muchos de ellos tenían inconveniente en mantener el depósito. ¿Para qué día? Para este día que se está viviendo. Entonces las iglesias han sido literalmente desmembradas porque los miembros de esa organización, cuando buscaban o requerían de un depósito, entonces no tenían un contenido. Entonces, de nada vale que el apóstol se haya esforzado tremendamente en ministrar, en impartir, en dar contenido, en dar enseñanza, discipulado puro, 100% de reino. Entonces la persona, si no sabía guardar su depósito, su contenido, esa relación que muchas veces hemos hablado, que debe estar conectada a una relación con Dios, y no solamente la relación con Dios, sino con los negocios de Dios, con su gobierno, con su reino y con sus hijos, porque también es importante que nosotros no saquemos ese contexto, esa comunidad de cristianos con un solo fin, con un solo blanco, con la misma causa, es necesaria mantenerla comprimida. Esto es importante. Entonces, en tan solo el versículo 12 ya le estaba diciendo el apóstol Pablo, esto es necesario que tú lo puedas entender, que hay una causa, que hay una convicción, importante esto, hay una convicción, sabemos en lo que hemos creído, porque va a llegar un momento donde necesitamos ser reconectados ¿con qué? Con el depósito. Ahora, él no solamente le da esa consejería al apóstol Pablo, sino que dice retén, o sea, mantén. Retén es importante, o sea, mantén la forma de la sana palabra que de mí oíste. ¿Por qué? Porque va a llegar gente, y yo creo que esto es importante que usted lo oiga, va a llegar gente que se te va a acercar haciéndote pensar que tú estás en una doctrina o estás en una convicción equivocada. Va a llegar gente tratando de convencerte de que tú lo que has oído no es una verdad absoluta, sino una posición de hombre. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Una persona que ya tiene un depósito, que está convencido, que mantiene una fe por cierta, que es por cierta, que es por cierta, entonces esa fe no va a ser conmovida. Y sin embargo, el apóstol Pablo le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo estaba claro. Pablo sabía que en algún momento él iba a ser separado físicamente de Timoteo. Él sabía que en algún momento Timoteo iba a estar lejos de él. Y por eso le dice, retén lo que oíste de mí. Es en la fe y en el amor de Cristo Jesús, que nada te mueva de ahí. Entonces usted puede ver que en tan solo unos versículos ya le está diciendo un contenido de valor, una revelación poderosa del reino. Si se encuentra un depósito
que no tenga convicción, créame que eso no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, esto es integral, esto es prepararte, esto es educarte, esto es tener claro que estamos en negocios de Dios y que en los negocios de Dios puede haber movimientos externos que puedan perjudicar la fe que tú tienes revelada en tu espíritu. Por eso el verso 14 es un verso contundente cuando le dice, guarda el buen depósito. ¡Wow! Guarda tu buen depósito. Que nada que venga externamente altere lo que Dios ha depositado como una verdad absoluta y activa y presente en tu vida a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Guarda el buen depósito. Y esto es importante, hermano, que nosotros lo tengamos claro, porque créanme que estamos viviendo en tiempo donde mucha gente pone posiciones personales que por alguna vez creen que le funcionó, entonces lo quieren convertir en doctrina. Y eso el apóstol Pablo ya le está advirtiendo a Timoteo. Vienen comentarios, vienen informaciones que muchas de ellas van a tentar tu depósito. Por eso rápidamente en el versículo 14, pero esta vez del capítulo 3, en la misma carta, le dice a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido. Esto me llamó mucho la atención porque aquí le está hablando 100% como maestro. 100% le está diciendo, tú eres un alumno, tú has aprendido, pero tienes que permanecer firme, que no haya espacio para la duda, que no venga algún comentario o algo externo que venga a impactar el convencimiento o la convicción de lo que tú posees y lo que tú tienes. Es más, llega un momento que le dice en ese versículo, porque tú sabes de quién lo aprendiste. Esto es importante, hermano. Si usted está siendo educado, se supone que la persona que le está educando a través de la palabra de Dios, usted ve rango de convicción, usted ve rango de fe, usted ve en ese fruto de esa persona para que usted pueda tener la convicción de quién lo está aprendiendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú sabes de quién lo aprendiste. Y varias veces usted notará que le dice lo que aprendiste de mí, lo que oíste de mí, lo que viste de mí. Todo eso enseña. Son argumentos apostólicos que él está tratando de que eso quede penetrado poderosamente en la vida de Timoteo. Entonces, para todo esto nosotros tenemos que entender bien lo que significa la palabra convicción. Fíjense que la palabra convicción significa convencimiento que se tiene sobre algo. Una persona, hermano, de convicción posee razón o creencia. Una persona de convicción sabe que está capacitado para sostener un determinado pensamiento. Por favor, anote eso. Una persona de convicción tiene razones que le permiten sostener un determinado pensamiento. Esto es clave. Si tú sabes la verdad, si tú has visto la verdad, si estás convencido de la verdad, entonces tienes que seguirla. En una ocasión, el mismo Cristo dijo, a mí porque digo la verdad, no me creéis. Se lo dijo a un público. Se lo dijo a una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Una persona de convicción es una persona que cree plenamente. No es que cree parcialmente. Tampoco es que cree a conveniencia. Y esto es necesario que sobre todo lo oiga la generación que está ahorita sobre la palestra.
Usted no puede creer de la vida de Cristo algunas cosas. Tenemos que creer plenamente. No podemos fracturar la creencia hacia Cristo. Creemos en algunas áreas o creemos en pocas áreas. Eso no puede existir. La convicción es una creencia plena de que eso va a funcionar en su vida, de que todo lo que viene propuesto por el reino de los cielos, eso se va a cumplir en su vida. Créame que eso se va a cumplir, pero ¿qué necesita todo eso para que se cumpla? Conseguir un depósito que pueda sostener esa verdad absoluta. Esto es una relación impresionante. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que la convicción es una creencia plena, no es una creencia minimizada, ni una creencia eventual. Eso de que hoy tengo fe, de que mañana no tengo fe, eso no va a funcionar. Estamos claros que la Biblia nos advierte de que la fe mengua. Estamos claros de que es posible que tu fe en algún momento decaiga, pero no puede desaparecer de tu vida. Para eso se necesita ese depósito de una cantidad de llenura que vienen a través de la relación con Dios, de su negocio y estar unánime juntos en todo lo concerniente al reino de los cielos. Esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Entonces usted no puede lograr lo que usted quiere lograr si usted no está convencido de que lo va a alcanzar. Por eso usted ve que Jesucristo no solamente hablaba, sino que hablaba y hacía. Hablaba y hacía. Él mostraba que lo que él decía se cumplía. Entonces él nos mostró a través de una vitrina de verdad que había capacidad, no solamente deseo, porque con deseo no vamos a llegar a ningún lado. Es posible que el deseo sea una plataforma para que tú comiences, pero créeme que un deseo, pero sin una convicción, entonces es inefectiva. Tienes que desear, pero tienes que estar convencido de que en ti hay capacidades para lograr eso. Por eso cuando Cristo escoge a estos 12 hombres, hermano, lo primero que Cristo ve, o una de las cosas que Cristo ve, es que había convicción en estos hombres, que habían caracteres diferentes, sí, que habían pensamientos diferentes en cada uno de ellos, sí, pero él sabía que lo que estaba escogiendo, aunque fueran diferentes hombres de actitudes, pensamientos y características impresionantes, él sabía que en medio de esto iban a ser transformados para que ellos se movieran hacia una misma convicción. Entonces él está convencido, es lo que va a sostener el hacer. Esto es importante que usted lo escriba. El ser convencido es lo que va a sostener tu hacer. Estoy convencido que puedo hacer. Por eso la Biblia cuando habla de el que esté firme, mire que no caiga. Esa palabra firme es un contexto bastante amplio, pero usted también puede depositar ahí, bajo ese contexto, el que esté convencido, mire que no caiga. ¿Sabe qué le interesa al reino de los cielos? Que los hombres y las mujeres convencidas, hermano, no caigan, sino que se mantengan firmes. Por eso es necesaria la relación con Dios. Aquí poníamos un ejemplo que pudiéramos entender. Mire, imagínese que usted tenga una licuadora. Que usted agarre una licuadora. Esto para tratar de ilustrarle lo que significa la palabra convicción, pero cómo la palabra convicción puede ser alterada si nosotros no advertimos de algo que camina asociado a la palabra convicción. Y eso que camina asociado con la palabra convicción es precisamente lo que es íntegro. La convicción y la integridad andan caminando de la mano. Entonces, si nosotros no entendemos todo esto, todo este volumen de contenido entre lo que es convicción y lo que es íntegro, entonces no podemos
en algún momento, algunos espacios de nuestras vidas se van a poner peligrosos. ¿Por qué se van a poner peligrosos? Porque no vamos a tener claro todo esto que se está manejando. Entonces el apóstol Pablo, cuando le advierte a Timoteo, prepara tu depósito para aquel día. Una de las cosas, hermano, es que usted entienda que va a llegar un momento en que su vida va a ser impactada, no solamente emocionalmente, sino algunas áreas espirituales en algún momento van a ser tocadas. Eso pasa porque usted es humano, porque usted vive en la tierra, porque usted es afectado de una cantidad de cosas. Usted no solamente le da hambre, usted también puede enfermarse, usted también le da sed, usted también le puede dar un calambre, un dolor muscular, le puede dar una cantidad de cosas. Entonces todo eso, hermano, nosotros tenemos que blindarlo con la convicción, con esa convicción propositiva de que estamos claros, de que estamos caminando plenamente en lo que hemos creído, que estamos caminando en una verdad presente, en una verdad que absolutamente posee lo que es un Cristo gobernante. Entonces eso tiene gobierno sobre toda nuestra vida. Entonces la convicción hace que nosotros caminemos, de la mano de la integridad. Eso va de la mano. Entonces, seguramente antes que usted me pregunte qué es algo íntegro, mire esto, ¿por qué es importante nosotros mantener estas dos cosas? Porque algo íntegro, nosotros a veces creemos que las cosas pueden funcionar a medio. Y en el reino esto no es así. Yo le decía que si usted compra una licuadora, usted puede comprar una licuadora, esto es un ejemplo que le voy a poner, y de repente usted va a usar su licuadora y la licuadora está nueva, la saca de caja, usted mete la fruta, va a hacer un jugo, coloca el agua, la pone a funcionar y de repente usted nota que en la tapa está botando un poquito de agua. Y usted dice, bueno, pero no puede ser porque la estoy estrenando. Entonces cuando saca la tapa, de repente esa juntica de goma que tiene la licuadora, por alguna razón o está muy dura o por alguna razón no está funcionando bien. Entonces todo lo demás en un 99% pareciera que está funcionando perfecto, pero una junta de goma que no tiene la flexibilidad correcta hace que gotee. Entonces algo que no debería gotear está goteando. Entonces, ¿qué significa eso? Que para el término íntegro no es aplicable a la licuadora. ¿Por qué? Porque para que algo sea íntegro no puede tener ningún gote, no puede haber nada, tiene que funcionar perfectamente. Entonces cuando hablamos de convicción, va a llegar un momento en que vas a sufrir alteraciones, sí, y antes que usted me pregunte, se lo voy a responder, pastor. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser perfectos. Resulta que la palabra dice ser perfecto porque vuestro Padre es perfecto. Pero ¿a qué se refiere él? Que si tu convicción es sólida, todo lo demás va a pasar por tu lado, porque tú eres un hombre y una mujer íntegro en cuanto a qué, a lo que has creído. Entonces, si nosotros tenemos una creencia sólida, no puede venir nada a alterar fácilmente nuestro sistema de vida. Una persona con convicciones no es fácil de engañar, y esto es una buena noticia. Una persona con convicciones no es fácil de engañar. Wow. Entonces usted está blindada, la convicción te blinda, la convicción evita que nosotros cometamos errores. Una persona con convicción no toma decisiones ligeramente. Una persona con convicción no lucha con la tentación. ¿Sabe por qué? Porque la tentación no penetra su vida, porque tiene convicciones que están en contra de la inmoralidad. Entonces, cuando usted está convencido, por eso es que un cristiano, hermano, debería ser un buen gerente. Por eso es que un cristiano, un hombre cristiano de convicción, porque más adelante vamos a ver que no todos los cristianos lamentablemente tienen convicción, porque si no el apóstol Pablo no estuviera haciendo esa advertencia a Timoteo. Puedes ser un buen cristiano, Timoteo, puedes hablar en lengua, puedes tener una unción poderosa, pero si no tienes una convicción, el depósito se puede quedar vacío. Esto es importante. Entonces, un hombre con convicción es un hombre con moral alta.
Un hombre y una mujer con convicción sabe para qué está en ese lugar. Un hombre con convicción y una mujer con convicción es una persona resolutiva. Es una persona que cuando llega trae una solución. ¿Y a quién no le gustaría tener una persona que traiga solución a su vida, a su negocio, a todo lo que está a su entorno? Por eso cuando aquel hombre Potifar ve a José, ¿qué es lo que vio de José? Él no vio ni siquiera de que era hebreo, de que era judío, de que era esclavo. El hombre lo que vio es que había un hombre ahí esclavo, pero era resolutivo. Él dijo, este hombre va a traer gobierno sobre mi negocio. Por eso usted ve que la Biblia dice que todo lo que caía en las manos de José lo ordenaba y lo convertía en ¿qué? En productivo. Pero note usted que en medio de una casa faraónica como donde estaba él a través de Potifar, él mantenía su convicción. O sea, su convicción no tiene que ver con lo que tú estás gobernando. Tu convicción llega para que lo que esté ahí sea gobernado a través de ti. Por eso un hombre de Dios necesita un espacio donde manifestarse. Usted tiene todas las facultades para ser un excelente gerente. Pero aquí hay una noticia que no me gusta decirlo, pero tengo que decirle, es posible ser un cristiano y no ser un hombre convencido. Es posible ser un cristiano, y créanme, y fallar en la parte de integridad. Por eso estos movimientos que están sucediendo a nivel internacional, a nivel mundial, a través de este virus llamado COVID, que ha manifestado una estructura débil en algunas áreas, y hablo de la estructura de iglesia, y cuál es lo que ha sacado a la luz, que se ha conseguido con ciertas columnas que no tienen convicción y que carecen de integridad. Lamentablemente, eso lo estamos viendo. Entonces el apóstol Pablo, hermano, cuando estaba dando esta consejería, estaba dando una palabra profética. Le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, aquel día va a llegar, aquel día va a llegar. Por eso usted ve, hermano, que un José casi sale corriendo, porque él no estaba convencido de que su esposa María estaba encinta del Espíritu de Dios. Pero viene el ángel a decirle, ten paz. Hoy yo vengo a convencerte, José, de que lo que posee tu esposa en el vientre viene del cielo. Entonces, hermano, esto es importante que nosotros lo tengamos claro, que necesitamos retomar la capacidad de tener una fe activa para que nosotros podamos tener convicción. Un hombre con convicción, hermano, es un hombre que aunque consiga una cantidad de obstáculos, una mujer que consigue una cantidad de obstáculos, sabe que el fruto para lo cual está trabajando y está sembrando va a cosechar. Hoy, mañana o pasado mañana, ese fruto viene. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo en esta hora? No te detengas, no te conviertas en una mentalidad fácil, que no decrezca de tu vida la integridad que tú posees, que no venga elementos externos a pensar, que puede tumbar la convicción de tu vida. Por eso cuando el apóstol dice todo lo puedo en Cristo, hermano, no está hablando cualquier hombre, está hablando un hombre con convicción, está hablando un hombre con integridad, está hablando un hombre que estaba sembrando a través del discipulado verdades reveladas a hombres como Tito, como Timoteo. Entonces estaba preparando una generación para que pudiera sostener perfectamente el funcionamiento de los movimientos que vienen de Dios para nuestra nación y para su nación y para tu vida. Que no te sorprenda que te agarren firme. Amén. Esto es clave, hermano. Amén. Que nos agarre firme. ¿Por qué? Porque de que viene ese día, de que vienen esos movimientos, van a venir sobre tu vida. Amén. Dios lo que quiere es que estés advertido, pero advertido ¿por qué? Para que mantengas el depósito. No advertido para que te quedes durmiendo, no advertido para que pase esto desapercibido sobre tu vida. Todo lo contrario, para que haya una revisión estricta sobre nuestras vidas.
y todo aquello que por alguna razón se haya desinstalado, pues se vuelva a instalar en tu vida poderosamente. Wow, esto es impresionante. Entonces, para esta generación, ¿qué es lo que viene? Yo quiero que usted diga ahí, soy de la generación resolutiva. Soy de la generación. Pero dígalo así fuerte, soy de la generación resolutiva. Una generación resolutiva es una generación que va a ser instalada ¿para qué? Para que todo virus de falta de fe sea quitado de ahí. Una generación que viene con un pensamiento de convicción es una generación que está clara, que está siendo desafiada para enseñar, para plantar convicciones. ¿A quién debe plantar convicciones? A tus hijos, a esa generación que viene a través de ti. Por eso es que tú vienes a corregir, tú vienes a redimir, tú vienes a hacer una solución para alguien que está en ese momento débil en cuanto a su creencia. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que hay cosas que nosotros no vamos a vivir, pero hay cosas que usted sí va a vivir, hay cosas que sí se te van a presentar en tu vida. Por eso el apóstol le dice, viene ese día, Timoteo, viene ese día. Ahorita, o a lo mejor ahorita no, a lo mejor mañana no, pero va a llegar un día que el depósito de convicción en lo que tú has creído es lo que va a mantener a una generación. ¿Y sabe por qué hay generaciones que son generaciones efectivas, que son generaciones productivas, que son generaciones que están dando que hablar, esas generaciones poderosas en Dios? Porque hay generaciones que pudieron sostener el desafío para el cual habían sido llamadas. Enseñar y plantar, enseñar y plantar. Eso es clave en este tiempo, enseñar y plantar. Muchos jóvenes se desvían, pero tú, Timoteo, mantente fiel en tus convicciones. Por eso cuando usted habla de Timoteo, hermano, usted no está hablando de un hombre de 40 ni de 50 años. Se dice que en alguna historia extrabíblica que Timoteo tenía entre 15 y 17 años cuando ya estaba siendo discipulado por el apóstol Pablo, que de 17 a 20 años ya estaba recibiendo la iglesia de Roma como pastor. Imagínese usted, era la iglesia de más problemas que había para el tiempo del apóstol Pablo, por lo menos en el tiempo de Timoteo, era la más problemática. Y viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, tú tienes que ser el pastor de esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque era parte de una generación resolutiva, era parte de una generación que traía esa capacidad, ese depósito de enseñar la verdad, esa capacidad de plantar convicciones a los creyentes nuevos, esa capacidad de decirle, hay que desviarse de todo aquello que distraigan para que tu convicción y mi convicción vuelva a tener el poder de cambio que debe tener. Amén. Entonces nosotros tenemos que hablarle a la gente con la verdad. El mundo, hermano, no se acaba con el COVID-19. El mundo se acaba cuando usted deje de decirle a la gente la palabra de convicción que significa Cristo. Para esa persona sí puede acabarse el mundo si no conoce al Cristo que usted posee en su vida, si no conoce ese Cristo del cual usted es parte a través de esa generación resolutiva. Por eso es que un hombre con convicción tiene la capacidad de controlar el temor. Todo lo puedo en Cristo. Eso que le está diciendo el apóstol Pablo es un hombre convencido. Todo lo puedo en Cristo. No hay nada que se quede por fuera. No hay problema económico que venga a alterar eso. No hay problema de enfermedad. No, todo lo puedo en Cristo. Estoy convencido, Timoteo, que todo lo puedo en Cristo. Que este día también va a pasar y que vienen nuevos días. Pero tenemos que tener la convicción de que solo es un tiempo, es un momento que estás sufriendo y que ha alterado tu vida, pero que no puede detenerte. Amén. Por eso somos controladores del temor. Imagínese ese término, el temor no puede conmigo. Por eso usted tiene la capacidad de echar fuera el temor. ¿Por qué? Porque usted es un hombre de convicción. Entonces es importante que nosotros tengamos esto claro. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar
la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay códigos que nos enseñan el por qué existían las relaciones, el por qué existían las palabras, el por qué existían tantas frases. Por ejemplo, cuando usted estudia el primero y segunda de Timoteo, nosotros tenemos que entender por qué debemos estudiar estos libros, porque son libros que nos enseñan códigos de cosas que nosotros estamos viviendo hoy, y también nos enseñan cómo podemos salir exitosos a través de esas penumbras y esas situaciones, a través de términos que el apóstol Pablo le describe a Timoteo. El apóstol Pablo en algunas ocasiones le decía a Timoteo, vienen tiempos peligrosos. ¿Usted se acuerda de eso? Pero nosotros lo leemos y decimos, no, eso es para Timoteo, eso no tiene que ver conmigo. No, el apóstol Pablo estaba dando profecía. Conocemos al apóstol Pablo como un apóstol, pero muchas veces no nos introducimos en esas palabras donde él estaba dando profecía. Le estaba diciendo a Timoteo, vienen tiempos peligrosos. Pero ¿qué significa un tiempo peligroso para un hombre que tiene convicción y que es íntegro? Usted se ha preguntado eso. Él no estaba hablando de que venía una epidemia, de que venían terremotos. No, él se estaba refiriendo a que vienen alteraciones, que vienen poderosas, están diseñadas para estrellarse contra el muro de la convicción y la integridad. Por eso el apóstol Pablo en muchas ocasiones le dice a Timoteo, vienen tiempos peligrosos que iban a existir no solamente en los días de Pablo, sino en los días post-Pablo. Usted lo puede leer en 2 Timoteo, capítulo 3, el capítulo 1 también habla de eso. Por eso Timoteo se le habla sobre la dificultad de que venían en algunos días. Se le daba en que debía de confiar en las escrituras, es más, llega un momento que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que confiar en los líderes de la iglesia. Hermano, esto es impresionante, porque esto no es un trabajo solo, esto no es un trabajo de que si el pastor, que si los líderes, esto es un trabajo de una comunidad de cristianos íntegros que están convencidos que lo que están haciendo es poderoso en Dios. Ese era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de que se quedara en la vida de Timoteo. Por eso muchas veces también usaba la palabra la sana doctrina. ¿Qué era la sana doctrina? Hermano, métase esto en la cabeza. La sana doctrina es una verdad revelada que tiene como protagonista a Cristo. Esa es la sana doctrina. Le estaba diciendo, fíjate, mantente en los que has creído. Acuérdate, Timoteo, de los que has creído. Lea usted 2 Timoteo, todo el capítulo 4. Y usted ve cómo el apóstol Pablo prácticamente estaba tratando de imprimir en la vida de Timoteo palabras de que terminaran de confirmar la convicción que él debería tener para que cuando vinieran esos días, él supiera mantener la sana doctrina. Por eso, si usted está convencido de que usted está en el camino que debe caminar, entonces créame que usted está felizmente instalado y convencido de que usted es un hombre íntegro en el evangelio del reino. ¿Que vendrán tiempos peligrosos? Sí. Y de hecho le dice, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Sí, pero créame, un hombre convencido no va a ser sacado de su fe. Una mujer convencida no va a ser movida de su creencia. Por lo cual, le dice el apóstol Pablo, yo quiero terminar esta clase como la empecé, leyendo los versículos de 2 Timoteo. Por lo cual, por esta causa, esa palabra me encanta, me gusta, alimenta mi espíritu. Por lo cual, por esta causa padezco. Pregúntate, ¿por qué padeces? Porque eres un hombre convertido en la integridad de un Cristo poderoso. Impresionante esto. Por esta causa, no te estés poniendo más pensamiento en tu cabeza. Y esto tiene que traer liberación a tu vida. Esto tiene que liberar nuestro pensamiento. Por esta causa padezco. Por esta causa padecemos. ¿Por qué estás viviendo donde estás viviendo? Por esta causa padecemos. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, Señor? Por esta causa padecemos.
pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Eso es convicción. Porque ¿sabe por qué esto pasa? Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero ha llegado un momento en que vienen voces externas a decirte, tú no eres una hija de Dios. Tú todo lo que haces se convierte en fracaso. Estás viendo, aquel prospera, pero tú no terminas de prosperar. Estás viendo, aquel terminó la carrera y a ti te cuesta terminar la carrera. Oye, tú no te has fijado cómo está tu vecino, mira cómo se viste, de marca, de buena ropa. Y mira tú, una hija de Dios, y mira cómo estás tú tan minimizada. Esas son las voces externas. Pero cuando tú sabes en quién has creído, tú sabes que solo es cuestión de tiempo en que pase aquel día. Por eso el apóstol Pablo le dice, yo tengo claro que es poderoso Cristo para guardar mi depósito. Tú tienes un depósito de Dios en tu vida, en tu familia, en tu pensamiento, en tu corazón. Por eso retén la sana doctrina. Lo que estaba diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo, hermano, son códigos no solamente para la vida y aquel tiempo de Timoteo, sino son códigos para este tiempo. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido. Hermano, eso es impresionante. Sabe que lo que a nosotros nos va a librar de tiempos peligrosos es lo que hemos aprendido. Amén. Saben que lo que nosotros nos va a librar de una experiencia, esas experiencias contundentes que vienen a sacarte muchas veces de la convicción en Dios, es que tu fe permanezca firme en qué? En lo que hemos aprendido. Cristo dijo, escrito está. Por eso el mismo Cristo le dice a Satanás, ven acá, escrito está, ya eso está escrito, eso no puede ser borrado, eso no pierde efecto, eso no pierde efectividad sobre lo que viene sobre mi vida. Satanás, escrito está. ¿Qué le estaba diciendo Cristo a Satanás? Yo no solamente estoy convencido porque soy la verdad, sino que ya fue escrito. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, mira, cuando vengan tiempos, Timoteo, sobre tu vida, vete a lo que está escrito. Wow. Vete a lo que está escrito. ¿Sabe por qué? Porque lo que está escrito es lo que permanece. Lo que está escrito es lo que está inalterable. Lo que está escrito es inmutable ante cualquier circunstancia. Lo que pasa es que nosotros como cristianos se nos olvida esa área de nuestro depósito y por eso es que muchas veces dejamos de orar. Ay. La oración te mantiene el depósito lleno. Amén. La adoración te mantiene el depósito lleno. La lectura de la palabra te mantiene el depósito lleno. Pero cuando vienen esas alteraciones sobre nuestras vidas, por el cual el apóstol Pablo ya le estaba profetizando a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, no solamente ahorita, sino vendrá una generación propositiva y una generación poderosa en Dios, pero ella también tendrá una temporada de tiempos peligrosos. ¿Y cómo se sale eso? De un depósito lleno de Dios. Entonces yo te invito en esta hora a que revises tu depósito, regreses a lo que es y será efectivo siempre. La relación con Dios a través de su negocio, a través de la comunidad de hombres y mujeres santos de Dios, llamado iglesia, y también todo lo que tiene que ver con la oración, la lectura de su palabra y la adoración a Dios. No hagas como aquello que cuando nos vienen esos movimientos sobre nuestras vidas, lo primero que hacemos es, yo no voy a orar más. No, yo no le voy a cantar más a Dios porque es que yo canto y no sucede nada. No, yo no voy a leer más. ¿Para qué yo voy a estar leyendo una cantidad de cosas que salen en la Biblia si no es aplicable a tu vida? Bueno, quiero decirte que se te está vaciando el depósito. Ten cuidado. Por eso el apóstol Pablo en alguna ocasión terminó con esta frase: Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque hay cosas que el apóstol Pablo no va a cuidar por ti. Hay cosas que Dios no va a cuidar por ti. Hay cosas que otro no va a cuidar por mí. Quien va a cuidar de mi depósito soy yo, para que ese depósito permanezca lleno de todo lo que Dios va a depositar y ha estado depositando en nuestras vidas. Termino con este versículo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Reciba esta palabra de parte de Dios. Creo firmemente que esta palabra lo va a motivar a usted a que se haga una exhaustiva revisión de cómo está su depósito con Dios. Y acuérdese, si usted es un hombre convencido, una mujer convencida, entonces tiene la convicción y la integridad caminando juntos. Bendiciones, Dios le bendiga.